Hoy en el recuento, LG presentará un nuevo dispositivo el 6 de septiembre, te contaremos más detalles. Además, Xiaomi lanza una cerradura con reconocimiento facial. Mientras tanto, Google utilizará materiales reciclados para sus próximos dispositivos. Además, hablamos de novedades en Samsung, principalmente con su nuevo reloj Watch Active 2. Y para terminar, Huawei parece que lanzará Hongmeng, pero con un dispositivo de gama media. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Recuerda suscribirte para mantenerte al tanto de todas las noticias del mundo de la tecnología y por supuesto formar parte de esta enorme comunidad. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado después de conocer la patente de Xiaomi con respecto a un panel solar en la parte trasera del smartphone. Te pregunté si te parecía buena o mala idea. A la mayoría le parece una buena idea, aunque no tanto. Lo que a mí tampoco me parece tan buena idea es lo que está a punto de presentar LG, y es que ha lanzado una invitación para el 6 de septiembre en el IFA de Berlín para presentar un nuevo dispositivo que dice tendrá pantalla dual al parecer. Sin embargo, esto no es algo nuevo, por eso no me parece tan buena idea. Ya lo presentó desde hace tiempo y su intento más reciente fue con el LG V50, me parece, que muestra también una pantalla dual a través de un accesorio que algunos consideran sería una alternativa más económica a los teléfonos plegables, pero bueno, no se ve la continuidad en la pantalla y por eso se siente una experiencia un poquito rara, simplemente como tener dos smartphones. No sé tú qué opines, déjamelo en los comentarios. Entonces esperaremos al 6 de septiembre para conocer lo nuevo que tiene LG. Pasemos a la siguiente noticia. Xiaomi acaba de presentar algo nuevo. Ya sabes, creo que todos los días Xiaomi presenta algo nuevo y en este caso se llama Xiaomi Smart Lock R5. Es una cerradura inteligente que, como sabes, ya hay de varios tipos, pero lo nuevo de esta es que tiene reconocimiento facial. Así es, y al parecer será un sistema biométrico bastante avanzado. Puede reconocer a usuarios con 130 centímetros de altura como mínimo, ya que tiene cámaras situadas en la parte superior, entonces van a dirigir su reconocimiento hacia arriba y evidentemente tendrá que ser un reconocimiento facial sumamente avanzado que al parecer tarda 0.6 segundos en leer un rostro y se supone será prácticamente imposible de burlar. Y digo prácticamente porque ya nos hemos encontrado con muchas tecnologías avanzadas de máscaras para tratar de burlar este tipo de reconocimientos. La cerradura integra una batería de 5000 mAh que te va a durar más de un mes, entonces va a funcionar todo ese tiempo, pero no te preocupes porque cada vez que abres la puerta te va a avisar cuando ya tienes menos de la mitad de la batería para que obviamente la pongas a cargar. Su precio es de más o menos $325, esto obviamente aproximado, pero vaya que está interesante. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me dices si tú utilizarías una cerradura inteligente con reconocimiento facial o no? Pasemos a la siguiente noticia que viene directamente de Fast Company, que ha reportado que Google al parecer seguirá los pasos de Apple y comenzará a utilizar materiales reciclados a partir de este mismo año. Además, el próximo año todos los dispositivos que Google venda alcanzarán emisiones de dióxido de carbono netas en cero, así que parece que comenzará a diseñar telas fabricadas a partir de botellas recicladas para elaborar sus próximas bocinas inteligentes y seguramente también veremos presencia en sus smartphones, tablets, computadoras y todo lo que presente de materiales reciclados. Así que bien, aunque cuando Apple dio a conocer esta misma política hubo personas que se quejaron ya que decían que los materiales no iban a ser de la misma calidad. Sin embargo, parece que siguen teniendo buena calidad a pesar de ser reciclados. Pasemos a la siguiente noticia, ya que Samsung acaba de presentar su nuevo reloj, el Galaxy Watch Active 2, así que está muy interesante, ya que además de conservar prácticamente la misma línea de diseño que la primera generación, por supuesto que el marco se ve reducido, integrando una pantalla AMOLED. Hay de dos tamaños. El modelo grande de 44 milímetros tiene pantalla de 1.4 pulgadas y el modelo pequeño de 40 milímetros de 1.2 pulgadas. Regularmente se usa para hombre y mujer. Obviamente las baterías también van a cambiar, 340 mAh para el modelo grande y 247 para el pequeño. Como procesador lleva un Exynos 9110, 4 GB de almacenamiento, pero eso no interesa demasiado en un reloj. Lo que más interesa son los sensores y ahora puede monitorearte la frecuencia cardíaca, también producir un electrocardiograma imitando prácticamente
prácticamente al Apple Watch. Además tiene acelerómetro, giroscopio, barómetro, luz ambiental, y en otra cosa que copió prácticamente al Apple Watch es que también es capaz de detectar caídas. Así que siempre lo he dicho, parece que Samsung no tiene demasiado problema en imitar funciones útiles de sus competidores y hacerlo de forma rápida, a diferencia de Apple, que normalmente tarda mucho más en implementar cosas que sus competidores ya han tenido. Samsung no tardó mucho y en este caso también incorporó una tecnología que permite utilizar el marco como si girara, como las generaciones pasadas. Sin embargo, ahorita no gira, pero la experiencia será la misma para interactuar con el sistema, así que nos parecen unos relojes muy buenos, sobre todo si no usas iPhone, ya que el Apple Watch es exclusivo para ese teléfono. Si tienes un Android, creo que el mejor reloj hasta la fecha será el Watch Active 2 de Samsung. Y ya que hablamos de Samsung, déjame contarte cosas curiosas que están pasando en Corea, ya que tiene el programa Galaxy's Celebrity Alarm. Si tienes un Galaxy, te habrás dado cuenta que tienes la opción de que Bixby te despierte y te dé un poco de información del clima y más. Pues ahora parece que Samsung quiere que famosos te puedan despertar diciendo cosas como: hace mucho frío afuera, ¿te has vestido con ropa de abrigo? Es una mañana fresca de lunes, la vida no es un problema que resolver, sino un regalo para disfrutar, así que empieza el mejor día de tu semana. Así que quieren que celebridades presten su voz para despertarte de buen modo. Actualmente este sistema se puede utilizar en 11 países de Asia y por el momento no hay planes de expansión para este programa, pero participa en otra encuesta y dime si te gustaría que la voz de un famoso te despertara, y obviamente participa en los comentarios. Y ya que hablamos de Samsung, seguimos con más noticias de esta marca, ya que ahora un representante de Samsung ha dado declaraciones que nos aclaran un poquito el panorama sobre cuándo Samsung implementará tecnologías de AMD en sus procesadores, obviamente enfocado al procesador gráfico, y al parecer esto llegará en el 2021, ya que él dijo: esperamos que la tecnología de la GPU comience a ser adoptada en productos que se lanzarán aproximadamente 2 años después. Obviamente esperamos que los procesadores Exynos de futuras generaciones puedan integrar ya no GPU Mali, sino ahora una GPU de AMD que permita más poder en el apartado gráfico. Y bueno, pasemos a la última noticia, ya que un reporte de Global Times asegura que Huawei lanzará un dispositivo finalmente con Hongmeng, pero no como todos esperábamos, sino finalmente llegará en un gama media de un precio de alrededor de $280. Entonces no esperamos un gama alta. Seguramente Huawei quiere hacer lo mismo que está haciendo Samsung en la actualidad con su sistema operativo Tizen. Simplemente tiene algunos dispositivos en la India con Tizen para que el desarrollo de este sistema operativo no se detenga, pero obviamente su preferencia siempre será Android y Tizen lo guarda solo para emergencias. Parece que Huawei hará lo mismo, su sistema preferido será Android, pero Hongmeng lo guardará para emergencias. Así que bueno, con esto hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal para mantenerte al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología y nos vemos la próxima.